La lectura bíblica está en Hebreos capítulo 11, del 1 al 17. La palabra de Dios dice así: Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerzas para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, y ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su único hijo. Ya estamos en la recta final de los mensajes de esta carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 11. Y desde el principio de esta carta hemos visto que el tema principal es acerca de mostrarnos que la vida es como un camino y que la vida es una jornada por donde vamos transitando paso a paso en este mundo. Hebreos se escribió para señalarnos el camino y así como también para poner señales en el camino en que andamos en la vida para evitar que nos perdamos. Hebreos, como lo hemos visto, nos ha dicho por dónde ir para que lleguemos bien a casa. En otras palabras, la carta a los Hebreos trata acerca del camino de la vida y de cómo andar bien por ese camino. Pero también hemos visto que te puedes perder en el camino, porque el camino tiene peligros y además hemos visto que en Hebreos, hasta donde vamos, ha tratado acerca de Jesús. Hemos leído que Jesús es el más grande de los profetas, luego vimos que Jesús es más grande que la ley, Jesús es nuestro único reposo, que Jesús es nuestro único sacerdote, que es nuestro único mediador o abogado, y también vimos que Jesús es nuestro único sacrificio. Pero aún con saber todo esto, podemos tener el problema de extraviarnos, de perdernos, de darle la espalda a Jesús. Y este es lo que Hebreos está diciéndonos siempre, y que no nos apartemos de Jesús en el camino para no olvidarnos quién es Jesús para nuestra vida. Y es aquí cuando llegamos al capítulo 11 de Hebreos. El llamado capítulo de la fe en Hebreos está aquí y es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué nos encontramos con este tema de la fe en Hebreos? Vamos a ver tres cosas. Número 1, la importancia de la fe. Número 2, las características de la fe. Y número 3, cómo podemos tener fe. Número 1, la importancia de la fe. Primero, ¿por qué es tan importante la fe? Bueno, si notas bien al final del capítulo 10,
el autor de Hebreos termina con un llamado a continuar adelante, a seguir caminando con Dios en la vida y a no perdernos en el camino o a perseverar en el camino. Dice el versículo 39 del capítulo 10, dice, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. ¿Te das cuenta? Así termina el capítulo 10. Y entonces, estas palabras acerca de no retroceder, de seguir adelante, se conectan y nos llevan al capítulo 11, donde ahora se nos va a decir, para que esto sea posible, solo ten fe. Así ha sido siempre con el pueblo de Dios. Como diciéndonos, así hemos caminado por fe desde el principio, y tú haz lo mismo. Por eso, el capítulo 11 de Hebreos es un capítulo muy especial, no solo en la carta a los Hebreos, sino en toda la Biblia. Vas a notar que en todo el capítulo el autor señala ejemplos de fe de los días antiguos. Este texto trata de hombres y mujeres de antiguas épocas que no tenían nada, solamente su fe en Dios y solamente confiaban en Dios y sus promesas. Toda esta lista, entonces, nos habla de la importancia de la fe. La fe es tan importante para tu vida en este mundo, porque dice aquí que estos hombres y mujeres de fe, su fe consistió en confiar en la palabra de Dios, su fe consistió en que ellos dirigían sus vidas de acuerdo a esta palabra de Dios, porque eran hombres y mujeres llenas de fe en Dios. Mira cómo este capítulo 11 desde el inicio dice que la fe es necesaria, es muy importante para la vida con Dios y tiene un papel único en la vida cristiana, porque dice el versículo 1, dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esta es la fe. Algo que esperas de Dios, aunque no lo veas, pero lo esperas. Y nota bien que dice, gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Versículo 2. Fueron aprobados, como diciendo, así fue como vivieron todos estos hombres y mujeres y fueron aprobados por Dios por su fe. Lo que estamos leyendo entonces aquí es que Dios te dice cómo funciona la vida. Así es como funciona la vida, teniendo fe en Él, con una vida de fe en Él. Y entonces pon atención a esto. Si tú quieres avanzar por tu vida y seguir avanzando de una buena manera o de una manera correcta, tienes que considerar como algo muy importante este ingrediente de la fe en Dios todo el tiempo, día tras día, mes tras mes, año tras año, toda tu vida. Por eso no hay otra manera de explicarnos por qué el capítulo 11 trata de una larga lista de hombres y mujeres que vivieron a través de tanto tiempo, son siglos que se mencionan, tantos años, y en todos ellos se menciona que tuvieron fe. Y tras la repetición de cada uno de los nombres, de esa larga lista de nombres, siempre está la frase, por la fe, por la fe, por la fe. Luego, más adelante, en el versículo 6, capítulo 11, dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Otra vez, vemos la importancia de la fe. Si no tienes fe, no puedes agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice aquí. Entonces, ¿qué es lo que estamos leyendo aquí? Que la fe, el creer que Dios existe, la fe en un Dios que es Salvador, es vital, es importante para tu bienestar personal. No hay otra manera en la que tú puedes vivir. Bueno, hay otra manera y es lo opuesto, viviendo con incredulidad. Incredulidad es no creer. O creer tantas otras cosas y no en Dios. Hasta creer en ti mismo y no en Dios, quien, como dice aquí, creó todo el universo. Dice, el universo fue formado por la palabra de Dios. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿cómo es tu fe?
¿Tienes esta fe que vemos en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos? Mira el punto número 2. Las características de la fe. Número 2. En segundo lugar, veamos unos casos de fe que presenta este capítulo 11 de Hebreos, para notar 3 características de la fe. Los casos de Noé y de Abraham. Estas 3 características son: la fe es racional, la fe es personal y la fe es fundamental. Mira una por una. 1. La fe es racional. O dicho de otra manera, la fe es intelectual. Dice el versículo 3. Hebreos 11 dice: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Mira cómo dice aquí: por la fe entendemos. Esto es, por la fe pensamos. También razonamos. Es decir, si se tiene fe, no es una fe ciega, o no es una fe al vacío, o sin razón. No, sino que esta fe tiene un contenido. Se sabe lo que se cree. No se puede decir, yo creo sin que se sepa que crees. Y este conocimiento tiene que ver con conocer la verdad, que el creyente entiende, aunque sea hasta cierto límite, pero acepta lo que Dios dice en su palabra. O sea, el contenido de la fe siempre es lo que Dios dice en su palabra. Se trata entonces de una comprensión, de algo racional. No hay fe en Dios sin que haya un entendimiento de la verdad de la Biblia. Número 2, segunda característica, la fe es personal. Mira cómo Dios le da una palabra a Noé en el versículo 7 y le advierte que va a inundar el mundo. Le dice a Noé, aquí Dios tiene un encuentro personal con Noé. Dios lo llama personalmente y Noé responde también personalmente con fe. Cuando Dios le dijo a Noé, Noé, voy a inundar el mundo. Noé miró al cielo y no dijo, Dios, no veo nubes, ¿cómo vas a inundar el mundo? No, sino que Noé tuvo fe en esa palabra. Y luego, cuando Dios le dijo, Noé, construye un arca para salvar a tu familia y a ti. Y aun cuando Noé vio que toda la tierra alrededor estaba seca, Noé construye el arca por fe. Es decir, su fe fue personal y confió en la palabra del Dios personal. Luego se nos da el ejemplo de Abraham en los versículos 8 al 10 y también vemos cómo Dios lo trata personalmente. Y cuando Dios le dice de manera personal a Abraham, Abraham, sal de tu tierra, vete de aquí a otra tierra. Abraham no pregunta, sino solamente salió de su tierra. Porque dice el versículo 8, Abraham obedeció a Dios sin saber a dónde iba. Luego, pasa el tiempo, Dios otra vez de manera personal va con Abraham y le dice, Abraham, tú y tu esposa van a tener un hijo. Y Abraham le dice, Señor, soy ya muy viejo, tengo 99 años, mi esposa Sara tiene 90 años. Dios le dijo, vas a tener un hijo, un bebé, y él va a ser tu heredero. Y dice que Abraham creyó y Dios lo vio como un hombre justo. Esa es la segunda característica, la fe es personal. Y la tercera es que la fe es fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente tener fe, eso tiene un verdadero fundamento para tu vida, una verdadera base para tu vida. Ninguna otra cosa lo va a tener o te la va a dar. Dice el versículo 10, Abraham, por la fe esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. La versión de la Biblia, Reina Valera, dice, por la fe Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estas palabras dan a entender que solo la fe puede esperar, con la fe podemos esperar algo que en verdad tiene una base fuerte para tu vida. Y es que nada es firme, nada es estable en esta vida. Solamente la fe puede darnos un fundamento sólido y fuerte, como lo dice aquí en su palabra.
Bueno, hasta la física enseña esto. Hay una ley en la física llamada la segunda ley de la termodinámica, hablando de la entropía, y esta dice que todo el universo siempre aumenta el desorden. Todo es desorden siempre. Y que todo sistema siempre va al desorden de sus componentes. Es decir, todo en la vida tiende a la desintegración. Nuestro cuerpo también va cambiando con el tiempo. Cualquier cosa material es temporal. Nada permanece, nada es seguro. Pero aquí estamos leyendo que la fe tiene un fundamento. La fe tiene un futuro. La fe mira a los cimientos sólidos. Dios te dice, cree y tendrás algo realmente con un fuerte fundamento. Y la pregunta otra vez es, ¿tienes tu fe? Esto es lo segundo. Y en tercer lugar, finalmente, ¿cómo podemos tener fe? Una última cosa. Al final del texto de Hebreos 11, en el texto que estamos hoy limitando, en el versículo 13, dice así: todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Mira cómo dice, todos ellos vivieron por la fe. Pero la pregunta puede ser, ¿cómo llegaron a tener esta fe o a vivir esta fe? ¿Cómo podemos nosotros vivir esta fe así como ellos lo vivieron? Bueno, el mensaje de la Biblia, en toda la Biblia, el mensaje dice que la fe es un regalo de Dios para tu vida. Es gratuita. La fe es por pura gracia de Dios. Mira otra vez los dos personajes que estamos leyendo aquí. Noé, por un lado, Abraham, para saber más acerca de cómo es que la fe es un regalo para tu vida. Primero la historia de Noé, el diluvio. Cuando Dios decide inundar la tierra, dice Génesis 6:8, dice, pero Noé contaba con el favor del Señor. En los tiempos de Noé, ya sabemos esta historia, Dios decidió destruir la tierra porque la maldad del ser humano ya era muy grande en la tierra y Dios dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado. Pero enseguida, ahí mismo dice, pero Noé contaba con el favor del Señor. La versión Reina Valera dice, Noé halló gracia ante Dios. Date cuenta, Noé también era un hombre que merecía el juicio de Dios, pero dice que a Noé le llegó o tuvo de parte de Dios la gracia de Dios. Dios amó a Noé sin que él se lo mereciera y tuvo fe Noé. Su fe fue un regalo de Dios. Después, la historia de Abraham, lo mismo. Cuando Dios le hizo una promesa a Abraham en Génesis capítulo 15, dice que cuando Dios va con Abraham y le hace una promesa de bendición a él, dice que Abraham estaba dormido. En Génesis 15:12 dice, al anochecer Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. Y dice que en ese momento, cuando Abraham dormía, dice que en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Que Abraham no hizo nada para recibir las promesas, la gracia de Dios para su vida, el cuidado de Dios. Abraham estaba dormido cuando Dios le mostró su amor y su pacto, sus promesas hacia él por medio de una antorcha de fuego, dice esta historia en Génesis 15. Y otra vez, Abraham solamente tuvo fe porque Dios lo amó primero, porque Dios tomó la iniciativa de amarlo y salvarlo. Y lo mismo contigo. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nota que primero Dios te busca, te ama, y después tú puedes amarlo respondiendo con fe. ¿Por qué? Porque la fe es un regalo de Dios. Más adelante, cuando seguimos en el capítulo 12 de Hebreos, que después vamos a ver, en el versículo 2 en particular, hay algo que también nos llama la atención. Dice, fijemos la mirada en Jesús,
el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Este es el evangelio de nuestra fe. Esto es lo que tienes que hacer todo el tiempo, ver a Jesús por la fe. Jesús soportó la cruz por ti. Jesús sufrió la vergüenza por ti y ahora reina en el cielo a tu favor. Termino con esto. En este tiempo difícil, un tiempo de pandemia, en donde pasamos por dificultades, debemos seguir, como los antiguos del capítulo 11 de Hebreos, seguir avanzando por fe, avanzando por fe. No somos muy diferentes a la lista de Hebreos 11. Ellos avanzaban por fe en su camino y tú y yo podemos y debemos hacer lo mismo. Como dice Hebreos 12:2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Vamos a hacer una oración. Oramos. Nuestro Dios, en este camino de la vida, te pedimos que, así como estos hombres y mujeres antiguos de este capítulo 11 de Hebreos, Señor, también nosotros podamos tener fe, especialmente en este tiempo difícil, que sigamos avanzando por fe, aunque no veamos a veces claro, aunque nos venga la desesperación. Señor, permite que solo fijemos nuestra mirada en Jesús, tu Hijo amado. Nuestro Dios sigue cuidando a las familias de nuestra iglesia, también a las familias de las iglesias hermanas, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, Señor Cristo Jesús. Amén.